Perspectivas para este domingo. Necesitamos urgente un planeamiento nacional. En principio, Jorge, vemos cada vez un mayor ataque a la libertad de pensamiento hacia quienes no tenemos posturas, digamos, de izquierda progresista. ¿Qué opinión te refiere a vos esto? Y sí, hay un discurso, sí, uno lo ha vivido, no solo de la izquierda progresista, sino hay como una suerte de pensamiento único y políticamente correcto en distintos ámbitos y como verdad revelada y que no está con esa verdad revelada está en aprieto, ¿no? Y la Argentina tiene un problema de tolerancia al otro, al diferente, hay un problema muy serio, ahora se está potenciando muchos sesgos incitados de temas grupos minoritarios. Sí, yo creo que sí, que la Argentina está enferma de sectarismo hace muchos años. Yo me acuerdo un intelectual argentino me dijo, reflexión en un almuerzo, dice, ¿saben una cosa? En Argentina nunca hubo un campo de prisioneros en los conflictos internos. Eso demuestra lo que es, comparado con la guerra civil estadounidense. La guerra civil estadounidense tuvo campo de prisioneros. Bueno, ya está, terminó. Después el que tenga que rendir cuenta, rendirá cuenta en la justicia y el otro volverá a su casa. Acá no, acá el que no piensa como yo, lo anulamos y desaparece, ¿no? Y en Argentina hay un problema con el otro, ese es que piensa distinto. Realmente los argentinos tenemos un problema muy grave con ese sentido, ¿no? El pensamiento único, la verdad revelada. En los medios de comunicación uno ve gente que ahora que es un poco más, que parece un profeta, dije yo descubrí esto y esta es la verdad revelada y todo el mundo tiene que arrodillarse ante... Bueno, me preocupa ese sentido con los debates, que inclusive tenés el tema el tema del aborto, el tema de nuestro pasado complejo de la década del 70, o con cosas pasadas. Yo veo amigos que no son argentinos, sino fuera del país, ustedes se apasionan con temas de debate, de cosas que pasaron hace más de 100 años y se dicen de todo, cosas que algo que ya sus consecuencias no los podemos manejar. Y es realmente, y hay un discurso, sí, el sector llamado progresista ha determinado lo llamado políticamente correcto, ¿no? Y ha dejado de lado a otras personas que no comparten, nada más. Me parece que es un problema muy grave. Una de las, más cuando uno estudia en la defensa, además, cuando los dos estados o dos actores van al conflicto a la mayor grado de escala, es cuando se termina el diálogo. Dejan de dialogar. Dialogan de otra manera, por la vía de los hechos. Bueno, esto pasa lo mismo. Si nosotros dejamos de dialogar, de conversar, de buscar puntos en común, obviamente estamos en apuro. Luego que yo veo que nadie busca tener puntos de confluencia, sino hacen hincapié en las diferencias, ¿no? E insisto, el sectarismo. Después de mí el abismo. Es así, o después de mí el diluvio, como decía un rey Sí. francés. Es que termina sucediendo algo que comentábamos en el anterior bloque. Parecen las únicas opciones: tenés o esta izquierda estatizante o una derecha pro absoluto libre mercado, y son solamente esas opciones. Y si uno apela a un sentido común de decir no, necesitamos política de Estado, sí, pero tampoco necesitamos estatizar absolutamente todo. Precisamos generar una burguesía nacional en cierto aspecto que el Estado, por supuesto, la tiene que regular. Esto me hace pensar como la cuestión, por ejemplo, hoy de la tarjeta alimentaria, ¿no? Sí. El plan Argentina contra el hambre. ¿No atentan en realidad contra el desarrollo nacional? Ese es la solución de... Argentina tiene un problema, siempre son las soluciones de corto plazo se transforman en política a largo plazo. ¿Hace cuánto hay gente dependiendo de planes sociales? Uno que ha recorrido el conurbano, de la profesión, ve la gente que termina siendo rehén de un sistema perverso. A ver, la persona que percibe una asistencia social, que para muchos casos es necesaria, porque si no es el abismo, no puede encontrar no puede buscar un empleo en blanco, por ejemplo, porque es una incompatibilidad. Y entonces no estimular si hay algún trabajo, que esa persona busque un trabajo. Entonces forma parte de rehén de estructuras clientelares. La tarjeta alimentaria es una solución, supongo que de una cuestión política. eh, es criticable también cómo se administra, y además no hay un seguimiento adecuado, ya no suena mucha improvisación, ¿no? ¿No Uno hay lo una escucha. mirada errónea? En realidad pareciera, nosotros a veces decimos que se cree que el problema es el hambre y no la falta de trabajo. Por la falta de Sí, trabajo te obliga a vos a generar trabajo. claro. En cambio, si es el hambre, sí, tarjeta alimentaria, más demagogia. Bolsón de comida. Claro, hay una Exactamente. transferencia Claro. constante del sector privado al sector público a niveles más que alarmantes. Y para salir adelante de una crisis como la estamos viviendo, vos tenés que incentivar al sector privado. Por eso, hablar de racionalización del Estado
para muchos es mala palabra. No estoy diciendo que hay que cerrar universidades, escuelas, hospitales, la policía la privatizamos, que tenga una empresa privada. No, estamos hablando de estructuras que realmente están de sobra, se cierren, que se terminen los privilegios. No puede ser que, como yo lo escuché en la radio, una señora jueza se quejaba de, bueno, dice, yo no puedo dejar de cobrar 300.000 pesos. Cuando vos tenés un tipo que le das 14.000 pesos, el PAMI y 2 aspirinas. Entonces, estamos en aprietos, ¿sí? Hay una Argentina que no mira a la otra, ¿no? Se mira de manera recelosa y realmente no podemos estar con estas políticas necesitamos largo plazo y tener a ver, lo que yo siempre digo, librar la batalla contra el subdesarrollo, es una batalla tipo cultural, ¿sí? Totalmente. Sí. Promover cultura de trabajo va a ser muy difícil porque hay generaciones que nunca trabajaron. Y va a ser muy difícil romperlo, pero hay que librarla, porque en este estado de cosas la Argentina va a ser un país muy complicado en 20 años, 25 años. Aparte, para salir de esta mirada, como decimos, estatizante o pro libre mercado, pero que ninguno de ambos se plantea, por ejemplo, el exportar materia prima. ¿No tendríamos que cambiar en realidad el juego y apuntar a una Argentina que avance hacia el desarrollo y exportar, por ejemplo, el valor agregado? Sí, eso es un discurso que uno escucha en la clase política, valor agregado, pero no se estimula tampoco que se genere valor agregado. Eso sí, no lo hacen. No lo hacen, ¿no? O sea, se entorpece inclusive. Exacto, Sí. El crédito, el dinero se fuga. Si mete más impuestos no me pesa la valor Claro, agregado. además el dinero se fuga en otras cosas. Teniendo el impuesto al valor agregado más alto de casi después de Uruguay, que tiene un punto más. No, Sí. Claro, son entonces, estúpidos o cretinos realmente, sí. Entonces hablan de valor agregado, bueno, pero para eso hay que tener una política de exportación. Tenemos que ser creíbles en el mundo. La Argentina no es muy creíble en el mundo, lamentablemente no. Y cuando hay modelos exitosos, INVAP es un modelo exitoso y algunos sectores privados en su momento también, firmas reconocidas también. Mixto, ¿no? INVAP, sí. Lograron tener en este contexto tan difícil, pero bueno, son ejemplos aislados. Necesitamos sí promover el valor agregado, no solo por materias primas, sino también buscar lo que llaman las cadenas de valor, nichos de mercado, y no solo encerrarnos en determinados mercados que ya sabemos que hay que buscar alternativas. Cambiar esa mirada, como dijimos también, de lo terrestre al mar, al Claro, sur. exactamente. O sea, los chinos dijeron el África. Yo me acuerdo hace muchos años alguien me dijo, hay que mirar al África. Hoy África es una oportunidad de negocio para muchos. Los chinos ya lo vieron y los rusos también. Nosotros vamos a llegar tarde, pero bueno. No solo es una oportunidad de negocios, también quizá en un largo plazo una oportunidad de generar una alianza sobre el Atlántico Sur. Sí, los africanos lo han visto. Sí. Se ha negociado y insisto, África es una gran oportunidad. Nadie sabe, muy pocos saben que, por ejemplo, Argentina es un gran exportador de productos de tocador, farmacia, de limpieza, químicos a África. Tuve un testigo que vio en un supermercado en Zimbabue, como un supermercado aquí, de ver shampoo, cosas de limpieza, todo argentino. Y eso no fue una política fomentada por esta, fue alguien que fue, agarró una valija y se fue a promover. Y los africanos querían nuestra maquinaria agrícola, querían nuestra tecnología agrícola, estaban interesados en fomentar un intercambio, ¿no? Y bueno, es una oportunidad más. Equipo médico, Argentina exporta equipo médico de alta tecnología, se conoce muy poco. No lo suficiente porque la balanza es muy negativa porque seguimos importando mucho insumos extranjeros. Nuestra industria farmacéutica, nuestra industria química es muy competitiva. Hace poco se cayó un negocio de portar aviones a Guatemala por un tema interno de Guatemala. Pero bueno, Argentina tiene perfiles para trabajar y de expandir. Pero bueno, necesitamos infraestructura, seguridad jurídica, crédito, clima de negocios y tener una visión de largo plazo y que la gente, la dirigencia nacional, no solo la política, se pongan de acuerdo en 3, 4 cosas. Sí. Sobre todo esta batalla cultural que mencionás sobre el subdesarrollo, porque muchas veces hablamos del tema de valor agregado, mencionaste que la casta política cuando habla de valor agregado no lo incentiva y lo entorpece en todo caso, y sobre el tema de la seguridad jurídica, vos mencionabas también en tu artículo que el costo argentino también se daba en el ámbito financiero para negocios en el exterior. O sea, estamos hablando de que hay una cierta demagogia que dice una cosa y hace otra. Por eso esta batalla cultural para nosotros es fundamental. Sí, la verdad que uno observa lo que observa, hay un problema de valores muy grande en nuestro país, ¿no? Vemos de la familia, la violencia, los casos, hay un problema gravísimo de valores y tenemos que recuperar valores, el valor del sacrificio, el esfuerzo y donde uno aprende a convivir con el otro, en la escuela y en la familia, ¿no? Si tenemos cada vez más violencia doméstica, más violencia en las escuelas, obviamente después esa persona no va a tolerar al otro, ¿no? Pasa que no es una consecuencia, por lo menos yo esto lo planteo en un artículo que he escrito. Veo que como hemos perdido el hacia dónde vamos, qué Argentina queremos,
Claro, estamos en cualquiera, estamos en baba. Como el Anomia. Estado no está ni presente, o sea, el Estado ni siquiera tiene una tarea de objetivos, por lo cual sí, pasa a estafar a los argentinos. Creo que se ve en la consecuencia esta más miseria, mayor pobreza, Sí. y sí, después hay encima tenés no solamente el Estado que no impide el desarrollo industrial, sino que promueve actualmente, ya hace décadas creo, una mayor desunión en los argentinos, ¿no? Sí, la clase dirigente tiene una gran responsabilidad. En base a proyectos personales sectarios, buscan la famosa grieta. Lo hemos visto en el debate presidencial, fue Sí, lamentable, se ¿no? alimentan de ellos, sí. Fue lamentable, no hubo una propuesta concreta de algo que movilizara a la sociedad se movilizó en algunas marchas y diciendo, bueno, nosotros queremos un cambio, pero realmente un cambio cultural, es el tipo que labura, que se esfuerza, que tiene valores, se sienta contenido por una dirigencia nacional, y la verdad que no, siempre votamos en contra de, no a favor de, y realmente, sí, Argentina perdió el norte hace muchos años. Yo creo que después de la crisis de la década del 30, con el fin del modelo de la generación del 80, que tiene un contexto, la Argentina después perdió el norte. Recomiendo leer el libro La Argentina Inconclusa de Juan Archibald Lanús. Ahí van a ver cómo la Argentina perdió ese norte, ¿no? Que tenemos que recuperarlo, tenemos que tener una nueva generación del 80, entre comillas, ¿no? Para plantear un proyecto de Argentina de lo que llamo la Tercera República en el siglo XXI, ¿no? La Argentina del siglo XXI. Nosotros hablamos de, esto que bien mencionaste, que perdimos el norte, a veces decimos un poco perdimos el sur realmente, o sea, que Sí, nuestro norte sea el sur. sí. Sí, totalmente. ¿Crees que hay que reivindicar nuestras tradiciones, promover una conciencia nacional, entendido como que los argentinos tengan una conciencia de nuestros recursos y las posibilidades, y empezar a mostrar lo importante de abandonar este modelo que exporta materia prima, que avanza en valor agregado, pero que, o sea, los argentinos se lo terminen imponiendo realmente a los políticos, no que solamente lo digan en mi discurso? El argentino hoy quizás no tiene conciencia de lo que es un valor agregado, ¿no? Y que del Estado se empiece a impulsar esto. No solo el Estado, también hay que movilizar muchos actores sociales, ¿no? No, sí, darle la posibilidad a los privados también, sí. Sí, sí, ¿no? Al sector intermedio, las iglesias, las asociaciones civiles, hay que hacer una gran movilización de recursos. Debemos recuperar la autoestima y el orgullo del ser. Si vos no estás orgulloso de ser lo que sos, eso se va en la vida, ¿no? Estás perdido. Y la Argentina todo el tiempo nos han mostrado como un país perdedor, que no tiene futuro, que somos esto. Tenemos que recuperar el orgullo del ser y trabajar en esa autoestima nacional. Necesitamos un mensaje positivo. Yo hace muchos años alguna vez estuve en Estados Unidos y vos prendés la televisión y siempre es un mensaje positivo. Nosotros podemos, somos los grandes, somos esto. Hay un mensaje positivo. Pasa que hay un objetivo. Exactamente. Que quieren ser los dueños del mundo, te gusta o no, pero Exactamente. Hay un quieren destino algo. manifiesto. Exactamente. Sí. Y vos cruzás la otro lado, la frontera, Uruguay, y también ellos tienen una sí. visión, dice, ellos tiran todos para el mismo lado. Yo miro En medios su- uruguayos y lo veo. Bueno, sí, sí. ahí lo ves. Tenemos que volver a la recuperación del orgullo del ser nacional y recuperar y dejarnos de caernos en discusiones que no nos llevan a ningún lado. Poner énfasis en lo que realmente vale la pena, ¿no? Tenemos que mirar al futuro. Saber que discutir ideología de género, cuestiones progres y demás, son discusiones de colonia. Es como dijo, en Lisboa hubo un sismo muy grande en el siglo XVIII, murieron miles de personas en Portugal. El país está gobernado por un tipo llamado Marqués de Pombal, un déspota ilustrado. Bueno, fueron los aristócratas, los cortesanos a decirle lo que pasó, a lamentarse de los muertos. El marqués lo miró con una manera muy particular y le dijo, entierren a los muertos y piensen en los vivos. Es hora que la Argentina termine con ciertas cosas y mire hacia el futuro. Si no, estamos perdidos. Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias, Jorge.